Bueno, pues ya estamos de vuelta y seguimos debatiendo y analizando la actualidad de esta semana, y para ello cuento esta noche con la presencia de 4 profesionales de la comunicación. Está con nosotros Ana Isabel Peón. Ana, muy buenas noches. Gracias por venir. Está con nosotros también a su lado Alfredo Aycar, delegado de ABC en Galicia. Muchas gracias por venir, Alfredo. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Arturo Maneiro, presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia. Buenas noches, Arturo. Muy buenas noches. Y José Manuel Vilachantres, periodista también. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bien, pues como siempre tenemos muchísimos temas que tratar y muchos temas variados, y permítanme que por favor empecemos este debate con la noticia del día, porque ha sido una sorpresa mayúscula, ¿no? El robo en la Catedral de Santiago del Códice, un libro del siglo XII, una verdadera obra histórica de patrimonio para la cultura, que ha sido robado en condiciones, en circunstancias muy misteriosas, ¿no? Realmente parece que estamos ante un hecho que podría ser narrado en una película, sí, ¿no? Americana, ¿no? De guante blanco. Les pido una primera valoración sobre el tema. Arturo, por favor. Bueno, pues yo creo que, yo no sé si realmente se puede hablar de robo o de desaparición, porque da la impresión de que es hurto. Ha desaparecido, ¿no? No hay violencia en todo caso, ¿no? Claro, no hay violencia, entonces es hurto. No hay violencia, no creo que exista violencia. La violencia, luego entonces es hurto, nunca sea robo sino hurto. Efectivamente, a lo mejor sí. No, pero es que puede suceder que efectivamente haya sido un robo de gente muy experta, que no haya dejado ningún tipo de indicio de que aquello se ha forzado, pero que realmente es un acontecimiento curioso. Lo que sí es muy interesante es que yo creo que muy poca gente, o la gran cantidad de gente, no sabía que estaba ahí el Códice Calistino, y esto pues lo que hace es documentar mucho más y explicar mucho más a la gente que ese libro está ahí. A mí me ha dado una cierta esperanza oír que tanto la ministra de Cultura como miembros del Gobierno central han dicho que en España tenemos unos cuerpos de la Guardia Civil suficientemente especializados en tema de robos patrimoniales como para que van a descubrir muy rápidamente qué ha pasado con este tema. ¿Quién podría haber hecho algo así? Es decir, no es un artículo que pueda ser colocado, digamos, en el mercado de manera fácil. Quiero decir, ¿qué motivación hay? ¿Un coleccionista? O... Parece ser, ¿no? Se está hablando de banda especializada por encargo. O sea, este tipo de robos se suelen hacer por encargo de un coleccionista privado que quiere tener un libro de este tipo, de esta importancia en su casa. La verdad que yo creo que hay que ser prudentes y sobre todo mantener la calma y dejar que la policía investigue, porque especulaciones se pueden hacer muchísimas, pues hemos visto películas, incluso novelas, donde hay una serie de redes internacionales organizadas para el robo de obras de arte. Hemos visto también ejemplos en toda Europa, el robo del cuadro El grito de Munch, que además fue un cuadro que robaron 2 veces. Pero ¿quién ha sido? Pues la verdad, eso es lo que tienen que descubrir ahora las fuerzas de seguridad, y como decía Arturo, la ministra de Cultura ha dicho que ha puesto ejemplos de piezas que se han robado y que se han descubierto, y esperemos que encontremos el Códice Calistino, porque la verdad que nos hemos quedado todos estupefactos esta mañana, ¿no? Sí, absolutamente. A mí me inspira más confianza siempre la fuerza de seguridad que la ministra, de todas formas. Pero sí, son las fuerzas de seguridad las que investigan. Sí, afortunadamente, porque si investiga la ministra tenemos unas GAI inmediatamente, vamos. Acabamos de sacar da boca al Alfredo. Mírate de Bautista. ¿Tede Bautista puede intervenir en este asunto? Me temo que no hay derechos de autor aquí que poder cobrar a nadie. Bueno, que está cobrando derechos de autor hasta Lorca. A Fuente Ovejuna le cobraban derechos de autor. Sí, por eso digo. Pero digo, esa primeira valoración en quente da ministra e dicir que posiblemente se consigue recuperar, que hai as forzas e corpos de seguridade do Estado que son grandes profesionais, eso desde logo compartimos moitos. Ahora, chegar a pensar que vai ser doado recuperalo non o teño tan claro, porque só hai que pensar na cantidad de roubos que houve contra o patrimonio en España, por exemplo, en Castela León, sabedes,
cantidad de pezas que roubaban de pequenas igrexas que eran riquísimas en ese patrimonio. E o outro día, antes desto, leía unha información na que creo que tan só se recuperou en torno ao 20%. Se recordáis o caso de aquel famoso Eric el Belga, Eric el Belga, que tiña montada... No seas pájaro de mal agüero, vamos a confiar en esas... Confiamos, pero dito isto tamén, hai outra cosa, que eu cando escoitaba a noticia hoxe pola mañá, sí que dices, como pode ser que non haxa máis medidas de seguridade en torno a unha peza como é o Códice Calistino, ¿no? Porque, desde logo, non é nada... José Manuel, yo creo que ahora no es el momento de ese debate, ¿no? Realmente... han robado importantísima a la Iglesia, ellos son las víctimas, es decir, que nuestra preocupación sea que se encuentre al que ha llevado el Códice Calistino y se pueda reentregar a su sitio, y más adelante pues que se hagan todos los análisis que se quieran hacer, pero yo creo que en este momento la prioridad, incluso no entrar en demasiadas especulaciones de qué medidas de seguridad hay o no hay, porque eso puede dificultar la labor de la policía. Yo creo que este es el momento de la prudencia y de no entrar en detalles de... Lo que ocurre es que el Códice Calistino es una pieza de tal importancia que, que está muy por encima incluso de sus dueños materiales, que es la Iglesia. El Códice, yo esta mañana cuando comentaba con gente en Madrid, con gente del mundo de la cultura, me hablaban de que ha desaparecido uno de los pilares fundacionales de la cultura gallega y española. Y europea. Y europea. Es una pieza fundamental. Ahora nadie ha dicho eso. Nadie tenía especial interés en que el Códice Calistino estuviese como estaba, dónde estaba en buenas condiciones. Estaba en una caja fuerte. Ahora sí, ahora resulta que han descubierto que estaba. Todo el mundo supone que estaba bien protegido. Lo que me parece inconcebible es que hoy he leído informaciones sobre el asunto, y una de ellas, por ejemplo, hablaban de que no había una vigilancia estricta sobre las llaves de la cámara, de la caja fuerte donde estaba encerrado el códice. Claro. Eso me parece incomprensible. Dicen también que han aparecido las llaves en la puerta de la caja, lo que parece ya una burla incluso de los autores de la desaparición hacia los guardianes, que me hace incluso pensar que igual estamos hablando de una broma pesada de alguien que quiere llamar la atención sobre la falta de medidas de seguridad de este tipo de... Bueno, yo os propongo que esperemos los resultados de las investigaciones. El deán de la Catedral decía esta mañana en la rueda de prensa que de hecho la propia policía le había indicado que no debía hablar ni de las medidas de seguridad, precisamente para facilitar esa investigación. Bueno, pero algo también es cierto, espera, que el Códice Calistino es algo que no se puede enseñar, nada más se puede disfrutar personalmente si alguien lo ha robado para su disfrute, porque es que eso no puedes decirle ni a un amigo, oye, que lo tengo en mi casa, porque en el momento en que alguien lo diga, ya se sabe que... Por cierto, es falso que esté en mi casa, en mi casa no está. En tu casa no está, pero bueno, es un alivio, ¿no? Es un alivio, ya sabemos que no hay que ir al domicilio de Alfredo Aycar, ya se lo comunicamos oficialmente a la policía. Este domingo hará su último viaje, me refiero al tren que une Vigo y Oporto desde hace nada menos que 125 años. Las comunicaciones con nuestro vecino están en un momento, desde luego, muy complicado. La línea Vigo-Oporto data del siglo XIX y, por tanto, no puede competir ni en rapidez ni en rentabilidad con los servicios del autobús o la propia autopista. Pero más allá del caso concreto de este cierre de trayecto pone de manifiesto el estado de otros 31 trayectos en Galicia que probablemente se cierren por escasa rentabilidad. Hay efectivamente una demanda de la propia Xunta de Galicia al Ministerio de Fomento para que dé una alternativa, ¿no? Y creo que se estaba barajando la posibilidad de un trayecto, una línea Vigo-Valenza. Hay una reclamación para que Renfe asegurara ese tramo, pero lo cierto es que, más allá del caso concreto de esta línea, que bueno, que sí, evidentemente muy importante, son 31 trayectos que tienen unos índices de rentabilidad sumamente negativos, con unas condiciones de uso de usuarios ridículas, ¿no? Creo que hay líneas que son usadas por 25 personas al día, ¿no? ¿Cómo se puede sostener esto?
Es insostenible, pero yo creo que el problema está en la raíz, es decir, hay que ir un poco más atrás. ¿Por qué motivo están así esas líneas? ¿No será porque Renfe deliberadamente la ha estado dejando de lado y se ha negado a hacer las inversiones necesarias para que hubieran seguido siendo rentables en este momento? Porque lo que no cabe duda es que si un tren circula a 40 km por hora y el autobús va a 120, los usuarios lógicamente irán al autobús, que además a veces es incluso más barato. Pero es que la situación de partida no era esa. Los ferrocarriles en Galicia y en toda España era una red extraordinaria. Evidentemente que hay que mejorar esto con el AVE, pero en cuanto a cercanías, en cuanto a comunicación interprovincial, esto era magnífica. Hacía falta retoques, mejorarla, modernizarla. Sí, pero ¿cómo se explica, cómo podemos explicar que tengamos a la vuelta de la esquina un AVE claro, y luego tengamos los trayectos interregionales absolutamente abandonados? A primar la comunicación de Galicia con Madrid y, sin embargo, nos olvidamos de la comunicación que tiene que haber dentro de la comunidad. Porque con el AVE todavía falta para la de Galicia con Madrid. Lo que hay es un claro abandono del Ministerio de Fomento durante estos últimos años hacia el norte. Están apostando por construir una España bien comunicada hacia un lado y no hacia otro. Están dejando una España, digamos, hemipléjica. Es decir, durante estos últimos años no se ha hecho nada. Ahora no hay usuarios del ferrocarril. Claro, un ferrocarril que va a 40 km por hora no es competitivo, pero lo que tenía que haberse hecho es apostar por territorios como Galicia que necesitan infraestructuras. Las que ya lo tienen, dicen, pues hemos visto cómo se ha hecho un AVE que va de Toledo a Albacete a Cuenca, que ahora no se utiliza. Con esa inversión, lo que se podría haber hecho. Pero no va a Cuenca, es decir, vamos a ver, lo que se podría haber hecho. El AVE Madrid-Toledo está lleno siempre, es decir, entre Madrid y Toledo hay dos autovías, hay una autovía, una autopista y una carretera. Y sin embargo, la gente va en AVE porque es rápido y cómodo. Pero basta Toledo. Claro, y después se ha extendido. Porque el usuario quiere comunicaciones cómodas, rápidas y baratas, a ser posible. Y eso en este momento Renfe no se lo da. Sí, lo que pasa es que también es cierto que el tráfico que puede haber entre Galicia y Portugal tampoco es excesivo. Yo creo que en estas cosas también hay que ver si las líneas son rentables, en el sentido de que si hay gente que las demanda, no solo por velocidad, sino también porque hay otros sistemas de comunicación que hacen que queden un poco obsoletas. Y luego un poco lo que decía Ana es que también a Galicia siempre se han traído los peores trenes de España. Cuando ya algo no se quería usar en una unidad de, pues no sé, de estos trenes del Talgo, ya no se quería usar en Andalucía, venía para aquí. Entonces el ciudadano gallego veía que iba en un tren muy pasado, incluso para Madrid, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco eso, que no ofrecía unas condiciones suficientemente atractivas para que la gente diga, pues prefiero ir a Valencia en tren que ir en mi coche. Bueno, de todas maneras, recordamos que esta decisión es una decisión del gobierno portugués, quiero decir, de un gobierno portugués, y por un motivo muy concreto, que no es rentable. Es decir, Portugal está en una situación en la que evidentemente a lo mejor probablemente a Galicia no le viene bien este recorte, pero a Portugal yo creo que hay que entender que no le quedaba más remedio, ¿no?, que tomar esa decisión, ¿no os parece? Portugal está replanteando traer de nuevo... En un principio dijo que iba a suprimir la construcción de la AVE también hacia Madrid, y sin embargo se está replanteando ir hacia Madrid porque eso supondría aislarse de toda Europa. Lo ha suspendido directamente, está suspendido. No, pero se están replanteando volver a construirlo, volver a iniciarlo, porque claro, realmente para Portugal renunciar a la comunicación directa con Europa a través de Madrid sería insólito. Está claro que la vía gallega es de menos importancia. Lisboa a Madrid que Porto-Vigo, por ejemplo. Claro. Yo creo que sí tiene una gran importancia la comunicación entre Oporto, que es la segunda ciudad de Portugal, y la comunicación con Vigo. Yo creo que además, si se está apostando por una eurorregión, ahora a la hora de solicitar ayudas europeas, que se busca la cooperación interregional, yo creo que es muy importante esa comunicación. Lo que pasa es que se suma pues otras actuaciones que hemos visto. Pues hemos visto un problema con los peajes en Portugal y al Ministerio de Fomento no le hemos oído decir nada, ¿no? Se van sumando unas cosas y otras, y parece que lo que se está es abandonando por completo a Galicia. No sé hasta qué punto hay, es decir, no podemos demonizar
de todas as cosas, tampouco o Ministerio de Fomento, hombre, pero de lo que é responsable, perdona, sí, o das peaxes que acabas de tocar no norte de Portugal, eso é un tema dos portugueses, no cal tú podes reivindicar, podes presionar. El gobierno español tiene capacidad de negociación, pero Alfredo, podes plantexar, é dicir, podes intentar buscar mesas de diálogo. Y es lo que nos han buscado. Vamos a ver, el problema de este gobierno es que efectivamente no busca mesas de diálogo, ni lo busca con Galicia, como se ha visto ahora con el tema de la deuda, pero tampoco lo busca esto con Europa, cuando podía ser reunido con el comisario de la competencia, Joaquín Almunia, español y socialista, para intentar evitar la paralización de las ayudas al sector de la construcción naval. O sea, nos encontramos con un problema... Pero no mezclemos todo, eu penso que non pode haber un totum revolutum aquí. Si mezclamos las cosas en cuanto tenemos un gobierno que no negocia cosas más que cuando interesan a ellos. No, pero como digo, é dicir, eu penso que hai que exixirlle as cousas que son de exigencia total. Exijo al gobierno que negocie. Sí, yo exijo que negocie. Al igual que ha negociado un decreto, el tema del carbón, yo exijo que negocie también temas que afectan a los ciudadanos gallegos. Pero nos estamos indo do debate. Pero que es un reflejo de la falta de apoyo. Pero que estás tocando ahora das peaxes, podes decir, podes negociar, e me parece moi ben o que acabas de dicir ti, é dicir, con un comisario da competencia, que digas isto é lesivo para os intereses, sobre todo do que apuntaba antes Ana, que sempre se nos enche boca a falar da Eurorrexión, pero despois non se fan tantas cousas. Pero cando non se fan tantas cousas, eu penso que aí sí que hai que implicar tanto ao goberno portugués como ao goberno español como a propia Xunta, é dicir, porque enchese nos a boca a falar de que somos a Eurorrexión, a potencialidade que ten, o que podemos forzar, tú dicías en Bruselas. A única persona a la que he escuchado públicamente diciendo que va a hacer todo lo necesario para ponerse en contacto con el gobierno portugués es al presidente de la Xunta. Yo es el único que he visto que ha dado ya un paso y decir, bueno, pues me voy a dirigir cuando esté constituido el nuevo gobierno portugués para hablar de este tema. Yo no he escuchado a la persona que tiene la competencia sobre los trenes decir absolutamente nada. Yo no sé si vosotros habéis escuchado. Pero en este caso no tiene ningún mérito. Yo no lo he escuchado. El presidente de la Xunta no tiene ningún mérito, José Manuel, es su obligación. Es su obligación. Yo no lo he escuchado. Señores y señoras, tenemos muchísimos temas. Si le dedicamos al tren, que es un tema importante, efectivamente, pero no nos va a quedar sitio para lo demás. Entonces, perdonadme que os interrumpa. Pero podemos cantar aquello do tren, o tren que me leva pola beira do niño, ¿no? Podéis. Al final del programa te dejo un minutito para que nos haga una demostración. Se está viendo el tren. Bueno, ayer el director general de Radio Televisión Española presentó su dimisión y argumentó motivos personales. Oliart ha enviado una carta al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, en la que explica sus motivos. El presidente de Radio Televisión Española asegura que su decisión es irrevocable y de efecto inmediato. La decisión de Oliart de irse se produce después de que se diera a conocer la adjudicación de la cobertura técnica de un programa de la televisión pública a una empresa cuyo administrador único es su hijo Pablo Oliart. ¿Qué os parece? Este es un tema muy jugoso para todos nosotros, periodistas, evidentemente. ¿Qué os parece esta división? Yo lo primero que me gustaría decir, y digo siempre en esto, que la adjudicación no se hizo a un hijo de Oliart, sino a Telefónica, que es una empresa muy importante en España, independientemente de quién sean los cargos que están ahí, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es un elemento importante. Y luego, por otra parte, pone de manifiesto una cosa clara que en Televisión Española no han arreglado todavía, ni tiene solución, y es el nombramiento por consenso del máximo responsable. Hasta ahora, todos los intentos que han hecho han fallado, por una razón o por otra han dimitido, se han marchado, están sometidos a unas presiones realmente muy fuertes, y bueno, pues se ve que no es muy fácil a una empresa pública de este calibre el poder llegar a acuerdos y consensos para que la administración sea medianamente razonable, ¿no? No sé lo que dirá Yo siento una Alfredo, tremenda vergüenza ajena por el pueblo Alberto Oliart, un señor tan mayor, que a sus años ahora se ve obligado a dimitir. Yo voy por un siendo asunto mayor así. también. Ya, pero un hombre que ha tenido una trayectoria política, personal, que yo creo que hasta ahora no tuvo ningún caso de corrupción ni nada por el estilo, y que ahora se ve obligado a dimitir
por una cosa así. Que cuidado, yo pues a dimitir por ello, también debería haber dimitido por los 80 millones de euros que ha concedido por ese mismo servicio técnico a una empresa vinculada, como todos sabemos, al PSOE a través de medios como Público, como La Sexta, en fin. Cuando una televisión, que es la televisión pública, es la cadena de todos los españoles, se convierte en un instrumento para el enriquecimiento de los amigos del gobierno, me parece bastante lamentable, porque se suma ese componente de enriquecimiento al componente que ya nadie discute en España, de que es una televisión manipulada. Sí, pues yo creo que ahora ha presentado su dimisión, pero que a lo largo de su gestión ha habido muchos temas polémicos. Por ejemplo, recordemos que ahora, bueno, dice Arturo que la empresa no es de su hijo. Bueno, su hijo es el administrador único, pero también hace varios meses también favoreció a su sobrina, ¿no? También hemos visto, bueno, que el resultado económico tampoco es el que se esperaba, porque ha cerrado el año pasado con 47 millones de déficit y este año va camino otra vez de cerrar con los 150 millones de déficit. Y en cuanto a la credibilidad, pues la verdad que a pesar del consenso con el que llegó, durante los últimos meses han visto una serie de actuaciones que demuestran que la pluralidad no era la prioridad del señor Oliar. ¿Algún comentario máis sobre este tema? Eu solamente diría unha cousa, ao marxen de todo o que comentaron os meus compañeiros de tertulia, que é o perfil da persoa que se pon á fronte dun Consello de Administración como é o de Televisión Española. E eu sí que aí demandaría, aquí dúas persoas como Arturo e como Ana, que coñecen moi a fondo o que é a Compañía de Radio e Televisión de Galicia, que agora pois, estamos co tema da reforma, non? O que sí se pediría, penso eu, que o perfil sexa de persoas que estén vencelladas aos medios de comunicación e que sepan de que vai o tema, non que sexa o lugar donde paracaidistas que proceden dos lugares máis diversos pois pasen a ocupar un posto tan relevante como este, como foi o caso de Alberto Oliar. No nos metamos en eso, que es harina, yo creo, de otro costal, como se dice en mi tierra, y ya tendremos ocasión de hablar del caso gallego. Ayer, precisamente, a propósito de, bueno, pues de moralidad o de asuntos supuestamente turbios. Ayer precisamente se publicó el último barómetro del CIS y los datos pues confirman la pésima imagen y valoración que los ciudadanos tienen de la clase política. 9 de cada 10 españoles considera que la corrupción está entre algo y muy extendida. Ahí están apareciendo en sus pantallas los datos. El 86% de la población piensa que la corrupción está muy o bastante extendida entre los políticos. Y dato curioso, no son los únicos los políticos que salen mal parados, también los empresarios y los jueces. Los datos son alarmantes. 7 de cada 10 españoles creen que la corrupción es una práctica regular entre los empresarios y 5 españoles sobre 10 consideran que es una práctica regular entre los jueces. ¿No os parece muy llamativo estos datos? Quiero decir, la clase política, el empresariado y la justicia. Bueno, los medios de comunicación tampoco salen. Creo que dice que hay un 50% de... Con todo, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, digamos por eso, para que hagamos autocrítica. Lo de los jueces, que es terrorífico, que la gente piense, que el 50% de los españoles piensen que la justicia no es honrada, es un dato escalofriante. Y luego yo me preguntaría, con ironía, ese 10% de españoles que sigue pensando que no hay corrupción en la política, ¿dónde están? ¿De dónde salen? Porque o sea, es lo cierto, estamos cosechando... Están preparando campañas. Estamos cosechando lo que hemos sembrado. Es decir, lees la prensa, lees cualquier periódico y ves todos los días 1, 2, 3, 4 casos de corrupción en los partidos políticos, en las instituciones autonómicas, municipales o nacionales. Y lo peor no es que se produzcan esos casos de corrupción, que son inevitables. Lo peor es que las instituciones y los partidos políticos no actúan en consecuencia y no cortan de raíz ese problema. Pasa, si puedo poner ejemplos, con el PSOE gallego, con el caso de su secretario general. O sea, Manuel Pachi Vázquez es un señor que ha cometido irregularidades en la construcción de su casa y que además, supuestamente, y él no ha podido desmentirlo, la empresa que le hizo la casa es una que tuvo también adjudicaciones de su consellería cuando él era consejero del bipartito.
Grave es que se produzca eso, mucho peor todavía que su partido no ponga que no tome una decisión firme y no diga, bueno, este señor no puede seguir siendo nuestro portavoz y representante. Pero pasa a todos los niveles en todos los partidos. Yo creo que la encuesta del CIS, que aparte de estas preguntas sobre la corrupción, incluye la primera parte general que hace siempre sobre la situación económica y la situación política, y refleja que los españoles están desilusionados, están desanimados, están desencantados. Hay datos realmente impresionantes. Por ejemplo, 8 de cada 10 españoles creen que está mal o muy mal la situación económica. La gran mayoría creen que además no va a mejorar. 7 de cada 10 creen que la situación política es mala o muy mala y además creen que no va a mejorar. Cuando se ven los problemas de los españoles, el paro, la situación económica y los partidos políticos. Pero lo que refleja en conjunto es que hay una crisis económica muy profunda y muchas veces cuando hay una crisis económica muy profunda, eso supone también una crisis de valores, ¿no? La gente en un momento de crisis empieza a cuestionarse, a dudar, a cuestionar, sí, a perder la confianza y entonces pierde la confianza en la situación económica y ve que la clase política no está dando respuesta pues a su situación laboral y entonces es cuando se empieza de hecho, a había cuestionar. había un dato importante, que había una gran mayoría que todavía apoyaba al movimiento 15M, a pesar de que consideraba que lo más probable es que desapareciera en las próximas semanas. Es decir, creía en él, pero no creía en su futuro, ¿no? Lo daban por muerto. Lo daban por muerto. Porque están ya, indignados, es lógico que estén indignados. Sí, bueno, yo creo que refleja que los ciudadanos españoles están indignados. Ahora, a mí o que si, cando onte coñecín os primeiros datos, non puiden por menos que pensar o preocupante que é cando era sigue sendo o terceiro problema dos españoles, non? Xa leva sendo nos últimos barómetros, nos últimos 4 ou 5 barómetros, creo que son. Pero recordaba que fai uns meses era o 18% dos españois os que xa non tiñan confianza na clase política, e isto levouse ao 24%, é dicir, antes decíamos casi unha de cada 5 persoas xa non consideraban non confiaban nos políticos, pero que agora é unha de cada 4 persoas. E iso realmente para un país que queira funcionar non é nada bom, porque cando empezas a ter esa desconfianza manifesta en quen rixe os teus destinos, en quen ten o poder legislativo, o poder administrativo, realmente é un tema para preocupar moi seriamente. E aí sí que é certo, como dicía antes Ana, ao mellor todos temos que facer un xuicio de autocrítica, empezando por os medios de comunicación, que moitas veces desde os medios tamén... No, yo decía porque uno de los datos, cuando preguntan por las instituciones sobre las que dudan, pues figuran eso, la clase política y más de un 50% también los medios de comunicación. Claro, por eso, ¿no? que a veces se pontifica, perdóname solo, y termino, pero sí digo que me parece, decir, de un tremendismo bestial o feito de que se este na situación na que se está e que os políticos, ademais, non reaccionen, porque para mí... Hombre, yo creo que los políticos reaccionan y que yo creo que además, voy a romper una lanza, que la inmensa mayoría de los políticos son gente honrada. Pero yo también creo eso, por eso quiero decir que esa generalización y esa criminalización también es terrible. Ana, una cosa es que sea la honestidad y otra que respondan, que hoy sí que disinto totalmente. Eu creo que os políticos hoxe en día non participan, é dicir, das preocupacións dos cidadáns, como mellor se preocupaban, por exemplo, a clase política, como cambiou nos últimos 20 anos. Eu penso que, e estamos generalizando, e as generalizacións sempre son perversas, pero fai 20 anos había moita xente que iba á política convencida, tú mencionabas unha palabra, dos valores, convencida de que iba a aportar valores á sociedade que defendía. Hoxe en día, sinceramente, hai un porcentaxe moi alto, eu sosteño eso, non son dos que dice que a maioría sexan deshonestos, non, nin moito menos, eu creo que deshonestos pode ser un porcentaxe mínimo, pero si de que se impliquen a fondo, pois bueno, non vexo esa implicación que veía fai anos. Perdón, Arturo, que te interrumpí. Arturo, por cerrar nada más. Perdón. Digo que de todo esto hay un cierto desmentido en la participación que hubo en las elecciones del 22 de mayo, en la opción que hubo, en todo un planteamiento. Es decir, que por un lado hay unas encuestas que muestran una cierta desconfianza, pero los hechos
Es decir, que la encuesta definitiva es la votación. Demuestra que hay una, diríamos, una confianza bastante considerable de la gente que vota en el político. Si te refieres a que no hubo abstención, una abstención desmedida. Que hubo una gran participación, por lo tanto, no es que sea... Una participación en línea con... en municipales de las más altas. Pero que no ha habido... Con 2 puntos arriba. Son 2 puntos. No estamos hablando de unas abstenciones como el Estatuto de Cataluña y otro tipo de abstenciones que hubo por ahí que decían la gente se descuelga, ¿no? Por lo tanto, por un lado hay ese planteamiento. Y luego hay otro, quiere decir, oye, yo creo que ya va siendo hora, y a mí esto sí que me sorprende, que los políticos y las personas que están en cargos públicos se den cuenta que cualquier cosa que hagan se va a saber. Esto parece que no acaba, y mira que ya tenemos años, ejemplos, escándalos y prensa, pues todavía sigue habiendo gente que se cree que hacer un chanchullo y nadie se va a enterar. Pero mira, tienes que llegar a la conciencia clara de que una vez que estás en un cargo de responsabilidad, todo lo que hagas se va a saber, y hoy en día está demostrado que por cualquier red social, que por cualquier conducto, lo que tú hagas se va a saber. Y como yo siempre comento y comentaba en Televisión de Galicia, en la Televisión de Galicia, cuando estaba por ahí, decía, todo lo que no quieres que no se grabe en un micro, no lo digas, porque si hay un micro es muy probable que aquello se pueda grabar. Y a un político hay que decirle lo mismo, oye, no hagas nada que sea reprobable, porque eso se va a saber. Y yo creo que igual que las generaciones van haciéndose de nuevo, pues va apareciendo gente que se cree que no. Dice que yo, aunque haga esto, no, al final no se entera. Quizá el problema tuyo es que piensan que no pasa nada, y por eso decir, aunque sí es verdad que la clase política en su inmensa mayoría es honrada, y, estoy de acuerdo con vosotros en que la honestidad es la norma general, sin embargo sí pecan de que son incapaces de frenar los comportamientos deshonestos de su compañero de partido. Y entonces, mientras el honrado no sea capaz de frenar al que no es honrado... De plantarle cara. De plantarle cara, no, y de expulsarla del partido. No mire usted, un partido democrático del siglo XXI no puede tener un corrupto en sus filas. Sí, descubierto. Evidentemente que hay mucha gente que está todavía escondida, pero una vez que se descubre una cosa, hombre, Manuel Chávez, el vicepresidente del gobierno, ¿cómo es posible que siga siendo vicepresidente de mi gobierno, de nuestro gobierno? Un señor que se ha demostrado ya, todo se ha demostrado que hizo en Andalucía, con sus hijas, con los seres andaluces, por favor. Y que cierren filas en torno a ese señor. Bueno, se ha demostrado. Se ha demostrado, perdóname. Bueno, vamos a ver, documentalmente. Alfredo, documentalmente se ha publicado. Desde el punto de vista judicial, pero que ha dado una subvención a una empresa en la que estaba su hija, que es la razón por la que Oliar, son hechos. Oliar supuestamente deja el cargo, hombre, pues quiere decir que hay cosas que no se pueden hacer, y no se puede, y eso está demostrado. Y eso no tiene que decirlo la justicia, eso se ve, es un hecho. La Junta de Andalucía ha concedido una subvención a la empresa de su hija, eso es un hecho, que no depende de la interpretación judicial. Ver, Alfredo, porque tampouco podes decir que non lle podes conceder unha subvención a unha empresa na que este un familiar teu polo feito de que sexa teu familiar, non? O sea, no. É dicir, e aí está siempre que el único mérito de tu familiar no sea el haberte conseguido pero eu creo que en eso sí que últimamente eu creo que nos excedemos moito tamén na sociedade española a facer xuicios mediáticos en vez de que sexan os xuicios levados a cabo polos fiscais e polos xuíces. Y yo pienso que no se puede demonizar... Esto es un juicio político, es un juicio político más que un delito. No son delitos, son errores políticos. Es una cuestión que dices, oye, moral. No está bien que yo... Éticamente reprobable. Si tú contratas a mi hija, yo te doy la subvención. Ahí estoy contigo. Está claro que no es un delito, pero es algo que entra dentro de una conducta que no es honesta. Y yo no digo que metan a Chávez en la cárcel, digo simplemente que un gobierno sensato no debe tener un vicepresidente con este tipo de historias. Bien. Este sábado que viene, Alfredo Pérez Rubalcaba será nombrado oficialmente candidato del Partido Socialista Obrero Español. Soraya Sáenz de Santamaría le pedía este martes que abandonara de inmediato el gobierno. Esto es lo que le decía la portavoz del Partido Popular. La situación de Alfredo Pérez Rubalcaba en el gobierno se está haciendo insostenible y desde este grupo parlamentario y hoy en representación del Partido Popular le pido la dimisión
inmediata. ¿Creéis vosotros que este sábado anunciará definitivamente que deja el Gobierno? Al parecer, bueno, Mariano Rajoy insinuaba que tendría alguna información privilegiada que decía que, bueno, que este sábado, al tiempo que se le nombraba candidato, pues anunciaría que dejaba su puesto de ministro y de vicepresidente, ¿no? Yo creo que no le queda más remedio. Llega un momento en que la presión mediática, social, política es tan fuerte que puede aferrarse a su cargo hasta que le nombren oficialmente candidato a la presidencia, pero llega un momento en que será insostenible, porque va a ser diríamos, el objeto de todas las críticas permanentes. Entonces lo que tiene que hacer es dejar el gobierno y dedicarse a sus labores de candidato. Pero no le va a quedar más remedio porque la presión no le va a parar, no le va a parar. El ABC por lo menos no le va a dejar tranquilo. Porque a veces defendemos esta postura sensatas. Es decir, lo que ocurre con Alfredo Pérez Rubalcaba es que en este momento es candidato socialista aún no va, pero ya lo es, a las próximas elecciones, y al mismo tiempo es la persona que desde el gobierno se ocupa de organizar la infraestructura de cara a las próximas elecciones. Claro, eso parece una suma de competencias. El extraño caso del candidato Pérez y el vicepresidente Rubalcaba, ¿no? Efectivamente. Es insostenible. Como recordarás en la novela, la parte mala se termina imponiendo a la buena y al final muere. Es decir, que no quiero decir que vaya a morir, sino que al final fracasa. Vamos a ver, ¿no? pero Alfredo Pérez Rubalcaba tiene una parte buena. Bueno, yo hago pero en serio, los anuncios que está haciendo este discurso del buenismo, de decir, bueno, los banqueros son muy malos, yo voy a arreglar la situación, yo tengo el secreto para resolver el problema del paro, lo cual a mí es que me parece un insulto tanto para todos los españoles como para sus propios compañeros de gobierno, que dirán, tenemos aquí sentada una persona que tiene la solución para... y no nos la dice. Y no nos la dice, no lo inventamos. Hablamos de esto en un momentito porque pondremos esas declaraciones de Rubalcaba acerca de la banca y acerca del paro, pero una pregunta técnica, si renuncia, si abandona el gobierno, ¿quién le sustituye? Pues tendrá que buscar un sustituto que sea, por ejemplo, Ramón Jáuregui o alguien que pueda aparecer como portavoz. Leire Pagín. Leire Pagín, no pero creo, recordemos ¿no? que cuando fue en el Partido Popular el proceso de sucesión, Mariano Rajoy dejó el gobierno inmediatamente. Creo que el anuncio se hizo un sábado, y el viernes anterior a ese sábado fue el último Consejo de Ministros de Mariano Rajoy. No volvió ni a comparecer ante los medios ni a asistir a ninguna reunión del Consejo de Ministros, porque estás utilizando una plataforma institucional, que es la del Consejo de Ministros, para lanzar mensajes políticos. Desde luego es una actuación... Ana, pero a mí de todo isto, eu aí sí que disinto totalmente, é dicir, porque, por exemplo, cando o candidato a renovar nas anteriores eleccións, Rodríguez Zapatero, era presidente do goberno, siguió siendo presidente do goberno. Pero no es lo mismo, José Manuel, no es lo mismo, porque tú has estado 4 años, y entonces la gente puede valorar lo que has hecho esos 4 años. En cambio, tú estás hablando de un candidato nuevo que tiene que darse a conocer. No es lo mismo un presidente que revalida su gobierno. Pero darse a conocer, lo conocemos ya muy bien. Bueno, me refiero. Dar a conocer esos secretos. Casi que no hace falta, ¿no? Todos recordamos el caso Faisán, que fue portavoz con Felipe González en el caso de los Gales. Es un viejo conocido. Que ninguén está, é dicir, non ten a forza para exixirlle que o deixe ou que non o deixe sempre cando non faga un uso privilexiado. Por exemplo, el que é ministro do Interior, podrías dicir, hombre, sempre pode haber, volvemos a dos sospeitas, como dicías antes, de Chávez. Bueno, un ministro do Interior pode ter moita información, pode tentar moita información e pode utilizar, xa sabemos o que pasa coas cloacas do Estado, de que empregue. Pero contratos para las próximas elecciones, como ha dicho Alfredo. Alfredo lo acaba de decir. No, é que eu penso que non se pode... Hace 2 días firmó contratos para las próximas elecciones. O sea, es insólito
que un candidato al mismo tiempo se quite la chaqueta de candidato, se ponga la chaqueta de ministro del Interior y firme estos contratos para las elecciones. Está trabajando con información privilegiada. Y cuidado, hay una diferencia fundamental. Alfredo, eso es demagogia. Perdón, diferencia fundamental entre, porque es la organización. La organización no va a hacer que cambie la tendencia de voto. Te ruego que me dejes terminar. Y para contradecir un poco tu argumento fundamental, que era el de que no tenía por qué dejar el gobierno, hay una diferencia fundamental entre Zapatero y Rubalcaba. Zapatero se presentó como candidato en las anteriores elecciones, Rubalcaba no. Bueno, no interrumpo, seguimos con el mismo tema, pero bueno, el ministro desde luego ha dado esta semana muchos titulares. El primero lo dio aquí en Santiago hace una semana, justo el fin de semana pasado, cuando dijo que sabía lo que había que hacer con el paro. Y ayer Rubalcaba nos dio otro titular arremetiendo contra la banca y culpándola de la gran crisis del sector inmobiliario. Estas serán sus palabras. Por tanto, me voy a esforzar por explicar a la gente que sé lo que tenemos que hacer para crear empleo. Pero a los bancos hay que decirles y preguntarles por qué dieron esas hipotecas. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Si el que la pide o el que la concede? Y es verdad que ahora de repente todos nos hacemos cruces porque hay hipotecas que se dieron y la pregunta es, ¿y los bancos que la dieron? Y los directores de las sucursales que cobraron porcentajes por esas hipotecas que sabían que estaban en el límite cuando no, que eran imposibles de pagar, ahí no hay ninguna responsabilidad, es que ellos no tienen nada que decir, ese es el elemento. No, es que no tiene ninguna credibilidad. Yo creo que lo estás viendo y dices, es que no me lo creo. Yo creo que es la opinión generalizada. ¿Qué pueden, vamos a ver, a vosotros no os parece que el perfil que dibuja de la banca no existe? Quiero decir, ¿realmente creemos en que la banca funciona de esa manera, con ese simplismo? Esos señores perversos que están escondidos y haciendo números, diciendo vamos a perjudicar a este hombre. Esto lo que está claro es que Rubalcaba con esto está contradiciendo todas las grandes campañas que ha hecho el presidente del gobierno en el mundo, hablando bien de la banca española, hablando las maravillas de la banca española, de que era la que estaba en las mejores condiciones. Por lo tanto, cuando sale otro miembro del gobierno con una gran responsabilidad dentro del gobierno que dice que la banca española es la mejor que hay, diciendo todo lo contrario, diciendo que ellos son responsables de otras cosas, demuestra la contradicción en la que está viviendo. Yo creo que está viviendo en una especie de torbellino él mismo, consigo mismo, que lo único que está produciendo es una contradicción y una falta de credibilidad. Y él sabrá lo que hace. Yo creo que es un autosuicidio. Hoy le preguntaban a Pepe Blanco, le preguntaba a un periodista si lo que estaba haciendo Rubalcaba no era un guiño al 15M, quiero decir, no era un guiño a los sectores más allá de la izquierda del PSOE, ¿no? ¿Tú qué crees, José Manuel? Pois, hoxe mismo, totalmente de acordo con eso. Sin ir máis lonxe, a declaración de Zapatero tamén de hoxe mismo, que dicía que o goberno non contempla de entrada unha subida de tasas impositivas, que é un pouco na línea do que pedía Rubalcaba para os directivos que cobran moito, dicía, pero outra cousa ben distinta é o socialismo e o programa do socialismo. A Rubalcaba non lle queda máis remedio, decían agora Ana e Alfredo case a unísono, que non ten credibilidade, a perde, pero é o único que lle queda, é o papel que lle toca xugar, eso sí, despois uns valorarán se ten credibilidade ou non a ten. Desde logo, estou con vosotros, que parece un insulto cando dice que ten a receta máxica do paro, porque é como porque o Valeriano Gómez, o ministro de Traballo, ou a Bofeté lle diga, suéltala ya, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que é o papel que lle toca xugar. El tema de Rubalcaba es que es cómplice. No, como dice Arturo, sí. Tú dices que dixetes unha cousa que é o autosuicidio, e é un pouco eso. Está facendo un papel que non é creíble, non hai peor no
no mundo da ficción que facer algo que non é creíble. Dice, bueno, pues, en lugar de producir pena da risa, en lugar de dar risa da pena, bueno, pues efectivamente estás facendo un papel. Pero yo creo que es un problema de que debes respetar a los ciudadanos. La gente parados lo está pasando muy mal y sale un señor que dice, este señor es que me está tomando el pelo, ¿no? Yo creo que es que incluso le está faltando el respeto a los ciudadanos, no está a la altura de lo que debe hacer un miembro del gobierno. Más cuando dijo Ana hace unos días, bueno, y yo os contaré las medidas, es decir, ya llegarán. Sí. Por favor, hablamos de 5 millones de parados, hablamos de un drama social tremendo, terrorífico en España, y este señor se permite bromear sobre ese drama cuando ha sido corresponsable. Es decir, porque no olvidemos, Rubalcaba, deje o no deje el gobierno el sábado, ha sido corresponsable de todas las medidas que ha adoptado este gobierno, porque está en el Consejo de Ministros, y además no es un ministro cualquiera, no, es el ministro del Interior y es el vicepresidente del gobierno, y portavoz, y en muchas ocasiones ejerce como auténtico presidente del gobierno. Cuando Zapatero, cuando hay problemas graves, sabéis que Zapatero se esconde siempre, entonces en esos momentos es cuando sale Rubalcaba y cuando adopta directamente el mando él. Entonces, bueno, o sea, no es una persona que se pueda decir que acaba de caer. El problema de Rubalcaba es que es un buen número 2, pero no puede ser nunca el número 1, porque no tiene ni carisma, ni capacidades de liderazgo, ni de convicción para ser número 1. No tiene carisma es tu opinión, Alfredo, pero bueno, y diría máis, outro día leía unha entrevista de Borrell que decía que es el máis cualificado, e eu creo desde logo que é o máis cualificado, dirásme, que é o que teñen, pero hombre, yo creo que carisma Alfredo Pérez Rubalcaba es mi opinión. Bueno, que no la compartes te honra. Pero yo creo que en este momento, más que buscar a un líder carismático, los ciudadanos quieren a alguien que les resuelva sus problemas. Es decir, y una persona que ha estado en un gobierno que ha generado la cifra de paro que ha generado, no puede inspirar confianza a los ciudadanos. Y dices, es que si queda en sus manos la construcción de empleo, es imposible confiar en él. Entonces no es un problema de carisma, me da igual que sea un gran vendedor, pero es que yo no me fío de él. ¿Compraría usted un coche? Ana, es el más adecuado, Rubalcaba, para una situación como la actual. Es decir, él es capaz de hacer lo que haga falta con tal de conseguir lo que se proponga. Es decir, no hay muy pocas personas en España que tengan esa capacidad de hacer lo que sea necesario por conseguir esto. Y él es capaz. Pero yo creo que los ciudadanos son maduros, pestañear, y hay que tener en cuenta que él en sus manos está en este momento una de las cosas graves que yo he comentado en muchas ocasiones, que es las escuchas telefónicas. Todo el problema que tenemos en España de inseguridad en nuestras comunicaciones es... Rubalcaba es el máximo responsable de este tema y estamos en sus manos en ese sentido. Y él es capaz de eso y de muchas más cosas. Por lo tanto, en un gobierno y en un partido que está en una situación desesperada, Rubalcaba es el único que puede hacer lo que haga falta. Y en lo que haga falta... Presumió en una ocasión de escuchar lo que decían los diputados, pero en una ocasión presumió ante un diputado del Partido Popular de que yo sé todo lo que piensas y todo lo que dices. Bueno, aquelas declaracións que soltou no momento... No, defenderle está bien, pero él lo dijo. Alfredo, él lo dijo, es decir, sí, lo dijo perfectamente. Lo dijo, pero eu creo que esa, vamos, a apreciación que teño, sí que foi un pouco unha salida de pata de banco, pero non porque realmente... Sí, pero dicho por él, ha puesto credibilidad a lo que todo el mundo sospecha. Pero eu penso que ese é o fragor dialéctico. Pero eso no puede decirlo nunca un ministro del Interior, José Manuel. De acuerdo. Yo entiendo que respetes, es ilógico, pero eso no puede decir, imprudente. No, es una vergüenza. Sería real. Yo estoy convencido que era cierto. Bueno, veremos de lo que es capaz Rubalcaba de aquí a que se anuncie el adelanto de las elecciones o en marzo, veremos de lo que es capaz. Cambiamos de tercio, si os parece, y el caso de la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor, SGAE, ha provocado un verdadero terremoto entre los propios artistas. La entidad ha cesado a su presidente, Teddy Bautista, y ha nombrado a una comisión gestora para que asuma la responsabilidad de la gestión en este momento, pero eso no es todo. Ahora la plataforma opositora al presidente Bautista pide que se anulen las elecciones del pasado 30 de junio. Se deja muy claro que ha habido una manipulación, y para decirlo de una manera muy corta y muy breve, hablamos de unas elecciones en las que ha habido trampa, pero ha habido trampa a los socios. Los socios han votado en unas elecciones en las que la entidad y aquellos encargados de vigilar y de velar por su transparencia han hecho trampa.
Bien, varias preguntas, porque realmente este es un culebrón importante, ¿no? por ponerle un nombre. Primero, ¿cuál es la valoración que hacéis del caso? Segundo, me gustaría preguntaros cuál debe ser, según vosotros, el papel de la ministra de Cultura en este asunto. Pues vigilar. En principio la ministra de Cultura debería haber vigilado esa sociedad de la que ella por otra parte forma parte. O sea, ella es uno de los socios de la SGAE, con lo cual debe tener un doble interés en vigilar que... ¿Es socia aún? Es socia, ¿sí? Es socia, sí, es socia. Se hizo socia siendo ministra. Antes no lo era, pero siendo ministra se hizo socia de la SGAE, sí, efectivamente. Antes estaba en una sociedad diferente también de derechos de autor, pero diferente a la SGAE. Estaba en la competencia y se hizo de la SGAE siendo ministra. Esto es un hecho, aunque los jueces todavía no lo hayan determinado, pero es un hecho. En ese momento no. Entonces, dicho esto, vamos, evidentemente, yo creo que el Ministerio de Cultura no ha ejercido su obligación, que era por tener una cierta vigilancia sobre las cuentas de una sociedad que, por otra parte, cobra tasas e impuestos a todos los ciudadanos. Es decir, hablamos de una sociedad que evidentemente responde a todos sus socios, pero que los ingresos son míos. O sea, estos señores cada vez que yo compro un disco o que me quiero casar, todas las semanas, entonces en mi boda, si pongo música, aunque sea una música del siglo XIII, de la que no se conozcan ni los autores, estos señores me quieren cobrar un canon. Si se me ocurre representar en mi boda una fuente ovejuna, por ejemplo, también me cobran. O sea, cobran por todo. Bueno, en el caso de Fuente Ovejuna creo que se retractaron, ¿no? Porque la propia familia había cedido los derechos, ¿no? Era el caso de un colegio aquí, sí, creo, en Galicia, sí. ¿No? Efectivamente. Que aquí hay varios planos. Primero, yo creo que los autores tienen derecho a la propiedad intelectual, es decir, que el que una obra... Nadie lo duda. Nadie lo duda. En segundo lugar, hay unas responsabilidades, digamos, que pueden ser penales respecto a lo que ha hecho esa sociedad con la gestión de ese canon y del cobro de los derechos. Y en tercer lugar, está el plano de la responsabilidad política y, desde luego, el Ministerio de Cultura tiene una clarísima responsabilidad no haber hecho nada, a pesar de que en el 2010 publicaba algún periódico que el comité de empresa de la SGAE había denunciado ante el Ministerio de Cultura las irregularidades que a su juicio allí se estaban produciendo. También hay otra serie de denuncias que se hicieron ante el Ministerio de Economía de si se estaba cumpliendo o no los requisitos de competencia. Es decir, que en los últimos 2 años se han producido una serie de avisos al gobierno y no ha hecho nada. Y el Ministerio de Cultura, en una institución que además su labor, digamos, que es muy digna, que es que los autores puedan cobrar por sus derechos, ha permitido o supuestamente ha permitido que determinadas personas utilizasen en beneficio propio esos fondos y no ha hecho absolutamente nada y hasta ahora tampoco ha dado explicaciones de por qué ha pasado esto. Aquí han ocurrido varias cosas. Por un lado, primero que todo este tema está siendo investigado. Tampoco podemos dar como efectivamente que es así. Es decir, esto es algo que se ha descubierto y que se está investigando y no sabemos si es cierto o no, hasta que la presunción de inocencia hay que mantenerla. Lo que sucede es que, claro, esta presunción de inocencia, esto ha caído sobre una institución que es odiada por, yo creo que la mitad de España o más. Entonces han deseado, bueno, pues mira, esto es ya lo que yo deseaba que le pasara a la SGAE, ¿no? Por lo tanto, concurren esas dos circunstancias y luego salen los opositores diciendo que efectivamente las elecciones se hicieron amañadas porque tienen demasiado poder. El problema esto es que es una institución muy fuerte, recauda mucho dinero, el presidente lleva muchos años y esto siempre es un síntoma o un posible problema de corruptela. Más de 8 años, más de 2 legislaturas es un problema, siempre en cualquier situación. Y al final acabas creyéndote que aquello es tuyo y que tú tienes unas iniciativas muy buenas que son para beneficiar a los autores. Y aquí han concurrido todo, de tal manera que ahora, bueno, pues se destapa una institución en la cual mucha gente está deseando que se destape. Y si los pueden hundir a todos, mejor, pero es independientemente de que el juicio sea o no sea. Es un problema incluso de
de opinión social, ¿no? De todas maneras, una cosa me llamaba la atención. Leí una declaración de Manuel Campo Vidal que decía que algo no olía bien desde hacía tiempo en las GAE, ¿no? Que ya hacía años que algo no olía bien. Lo que resulta llamativo es que ahora surjan las críticas desde el propio seno de las GAE y que hasta ahora nadie había dicho... Al contrario, yo, si me permites, estaban encantados. Diría, hoxe estou por levarlle a contraria a meu colega, sin embargo, amigo, Alfredo, deixei que expuxera todo o que decía en torno á Sociedade Xeral de Autores, pero... Solamente esperando poder llevarme a contraria en algo. Vale. É que nos gusta confrontarnos así. Pero eu diría, estou máis co que sostén Arturo. Eu penso que aquí habrá que ver, todo apunta a que hai a comisión de un delito, pero se ese delito se cometeu, eu penso que casi o principal prexudicado é a propia Sociedade Xeral de Autores. Non nos equivoquemos, e aquí hai moita xente que está botándose en contra, como decía Arturo, porque ya hai moita tirria, moita fobia a esta sociedade, ¿no? En canto a que se supera ou non se supera, e despois o que decías tú, Alfredo, do Ministerio de Cultura, hombre, eu penso que o Ministerio de Cultura non pode entrar a velar por cada movimento que se faga e por todas cantas facturas se emiten, e crear unha auditoría entendo que non é unha potestad do Ministerio de Cultura, de estar creando auditorías internas. Para iso hai a lei societaria, e a lei societaria contempla que se fagan auditorías. Se non se detectan uns auditores internos que fiscalizan, controlan e emiten informes, pois é difícil. Quero dicir, a picaresca pódese dar sempre. O que habrá que pedir agora é que non se siga estendendo. Esa corruptela se houbo, pero insisto, eu penso que o perxudicado, en este caso, é a propia Sociedade Xeral de Autores. E despois, en canto a que dicía, os propios autores, claro, e ademais, eu son dos que defende a Sociedade Xeral de Autores, decía Arturo que é máis da mitad que a mitad dos españoles, non, eu creo que máis da mitad dos españoles están moi en contra da Sociedade Xeral de Autores. Pero a mí, sinceramente, a lei de propiedade intelectual, que me parece o mellor é pretencioso falar de propiedade intelectual, e habría que falar máis de propiedade creativa, máis que de propiedade, a intelectualidade penso que é outra cousa. Pero, ademais, aos que nos toca un pouco isto, Alfredo, se tú fas unha obra, escribes e demais, sinceramente... No, pero eso no está en entredicho. No, pero lo tocamos. No, pero estoy dejando hablar, estoy dejando para que termine y luego puede replicar. Pero creo que mi querido amigo Alfredo un pouco tamén sostiñas un pouco así, ou malentendín eu, ou bueno, como que la sociedade general... Efectivamente, has malinterpretado lo que yo decía. ¿Por qué partido de la base de decir que con Ana que los derechos de los autores son intocables, están ahí, tienen todo derecho, desde luego, a la propiedad intelectual. Si eso es intocable. Una cosa, querido Alfredo, que decías como que cuestionaba, si yo me caso 14 veces, que los que no somos lo que cuestionaba es que a qué autor nos referimos. Es decir, porque yo tengo que pagar impuestos no solamente por una obra actual, o de hace 50 o de 100 años, o de 200 años, es que tengo que pagar a la GAE... Creo que de século XIII non tens que pagar. Perdón, José Manuel, si me dejas terminar. La Sociedad General de Autores está exigiendo el canon, incluso por obras de los que se desconoce el autor, por anónimos. Por anónimos exigen también el pago de su canon correspondiente. No te lo rebato, con lo cual, creo que no es así, pero sí, vale. Es así, vale. Te lo aseguro. Pero además de decir, ¿por qué motivo la sociedad española odia tanto a las GAE? Cuando hace 30 años eso no pasaba, es decir, las GAE siempre han sido una sociedad, es decir, los autores españoles, los músicos, los artistas, al contrario. Es decir, la costumbre en España es que a todos se les mire, a los artistas y compañías se les mire con simpatía. Con cariño, son próximos a nosotros, les vemos en televisión, todo el mundo quiere autógrafos. Es decir, no es normal que se les mire con tanta inquina, y esa inquina viene motivada porque ha habido excesos en el cobro del canon por parte de las GAE. Ha habido excesos que han provocado daños a colectivos que se han visto afectados por nuevos impuestos absolutamente extraños. Es decir, las GAE está cobrando... O sea, ¿a ti te parece normal que yo en mi casa... a mala imagen que ten... Pero no entréis en si es lógico. Inspectores de las GAE han ido a institutos a cobrar a los padres.
Pero creo que es otro debate. Es un problema, yo creo que también hay un problema serio, es que la SGAE recauda demasiado dinero. Demasiado y sobre dinero. todo, ¿a quién se lo cobra? Yo creo que el problema es fundamentalmente Bueno, cobra, ¿cómo lo cobra? se lo ha ¿Cómo lo cobrado hace? a lo mejor ¿Cómo a en todo? entidades o a individuos que estaban realizando un acto benéfico. Benéfico muchas veces benéfico y que no ha lugar a cobrar, a penalizarles de esa manera. Pero antes mencionábamos el caso de Coruña, sigo... que creo que no fue Fuente Ovejuna, perdón, termino, creo que era una obra de García Lorca. Era creo que sí, efectivamente, pero es que Fuentevejuna pueblo, al pueblo de Fuentevejuna le quieren cobrar. Pero ya sabemos, a ver, pero Alfredo, yo estoy convencido que esas son meteduras de pata, de gamba, bueno, señores, y que se amplifican mediáticamente, pero se repiten todos los años. Tan burros de tirar cemento sobre su porque se repiten todos los años. Señores, se nos acaba lamentablemente el tiempo, de verdad me lo siento de interrumpir, ¿verdad? Es que una hora se pasa así volando. Les agradezco a todos vuestra presencia. Arturo, muchas gracias. José Manuel, hasta pronto. Alfredo y Ana, muchas gracias por venir. Y por supuesto a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les espero el próximo jueves aquí en Galicia Opina a las 10 de la noche. Hasta entonces.